Voy a hablarles sobre el cementoblastoma benigno. Al cementoblastoma benigno se le considera un verdadero tumor odontogénico originado del cemento según la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Es una lesión rara que presenta al menos de 1% de todos los tumores odontogénicos. Afecta a gente joven y se localiza en la parte posterior mandibular. Se encuentra asociado con un diente permanente erupcionado, por lo regular al primer molar, y manifiesta rasgos característicos radiológicos y microscópicos, fusionado con las raíces de los dientes. Se presenta el caso de un hombre de 25 años de edad que refiere haber acudido a consulta dental por presentar dolor en la primera molar inferior derecho, motivo por el cual se le indica el tratamiento de conductos, ya que se observa una lesión periapical. Al no responder favorablemente a dicho tratamiento, se remite a la Clínica de Cirugía Maxilofacial de la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, donde se indica un estudio radiográfico completo. En la exploración y anamnesis se observa que el paciente presenta mordida abierta con diversas alteraciones en la oclusión y un marcado trauma oclusal en la zona posterior maxilomandibular. La observación de las características radiográficas en la ortopantografía demuestra la presencia de una lesión radiopaca asociada con la raíz del primer molar, con las características presuntas de un cementoblastoma. Con este diagnóstico se realiza la enucleación quirúrgica de la lesión adherida a la raíz del primer molar y la extracción de la pieza dental para el estudio histopatológico permitente. El espécimen quirúrgico se estudia en el servicio de patología de la universidad, donde el reporte indica que se trata de una masa de tejido mineralizado adherido a la raíz del molar. La observación de la lesión teñida con hematoxilina y eosina demuestra que el tejido se presenta con las características similares al cemento, dispuesto en forma homogénea, basofílico, con líneas inversas y la presencia de algunos cementoblastos y escasos osteoclastos en tejido blando. Esta entidad se considera una verdadera neoplasia que comprende una proliferación encapsulada de tejido fibroso que afecta generalmente a los maxilares, especialmente a la mandíbula en la región de molares. Su crecimiento es lento, pudiendo generar el desplazamiento dentario, incluso la risólisis de los mismos. Para el diagnóstico del fibroma ossificante se requiere una correlación clínica radiológica con los hallazgos intraoperatorios, ya que la histología puede presentar similitudes con otras lesiones fibroóseas. Se describe el caso de un paciente de sexo masculino de 10 años de edad derivado al servicio de cirugía bucomaxilofacial del Hospital Piñero para ser valorado por un aumento de volumen en la región del ángulo de la mandibular derecho de 2 semanas de evolución, sin antecedentes médicos de interés. La tumefacción no era dolorosa a la palpación y no había relato de parestesia. Al examen intraoral se apreció abombamiento de la tabla vestibular y lingual del maxilar inferior. Las piezas dentarias se observaban sanas y sin movilidad. La mucosa de aspecto normal. Radiográficamente se observó una lesión radiolúcida unilocular de bordes escleróticos. También se evidenció reabsorción radicular de la pieza. El resultado de la biopsia fue fibroma ossificante, por lo cual se programó una enucleación de la lesión bajo anestesia general. La anatomía patológica confirmó el resultado de fibroma ossificante. El último control clínico radiográfico se efectuó a los 8 meses, con una evolución buena y una evidencia radiográfica de neoformación ósea y aumento de grosor de la base mandibular. El paciente permanece en seguimiento para descartar recidiva del tumor.
El mixoma odontogénico se considera una neoplasia benigna, poco frecuente, de consistencia firme y gelatinosa, de crecimiento lento con potencial infiltrativo, que produce expansión de la cortical con extensa destrucción ósea y alto índice de recidiva. Tiene origen ectomesequival, no tiene una predilección particular por el sexo, generalmente se presenta en la mandíbula y es asintomático. Radiográficamente se presenta con un aspecto moteado de panal de miel en el hueso, mientras que en otros puede aparecer como una radiolucencia destructiva expandida, lo cual a veces tiene un patrón multiocular. El desplazamiento de los dientes es un hallazgo relativamente común. A veces antes de que se descubra se extiende el tumor e invade el antro del maxilar. Presentación de caso. Tenemos una paciente femenina de 16 años de edad con antecedentes de salud que acude a una consulta de cirugía por aumento de volumen en la hemicara derecha, sin otra sintomatología acompañante. El examen facial mostró asimetría facial dada por un ligero aumento de volumen en la región geniana derecha, piel normocoloreada, palpación duro pétrea y no doloroso. El examen físico intrabucal reveló un aumento de volumen en región maxilar derecha que se extendía desde los dientes 1.3 al 1.6, mordida invertida en el sector dentario 1.3, 1.4 y 1.5. Al realizar la tomografía computarizada se observó lesión hiperdensa que comprometía todo el seno maxilar derecho con áreas de mayor densidad que respetaba el hueso que conforma el piso de la órbita. Se realizó una biopsia incisional, un estudio, tratamiento quirúrgico, evolución clínica radiográfica. Su diagnóstico histopatológico fue un mixoma odontogénico. Los odontomas son armatomas compuestos por esmalte, dentina, cemento y algunas veces tejido pulpar. Son tumores odontogénicos benignos que presentan un crecimiento lento y comportamiento no agresivo. Son los tumores más frecuentes de los maxilares y representan entre un 22 y 67% de todos los tumores odontogénicos de los maxilares. Las lesiones son más frecuentes en niños y adolescentes y no se reportan diferencias importantes entre hombres y mujeres. Existen histológicamente dos tipos de odontomas complejos y compuestos. En el odontoma complejo se encuentran todos los tejidos dentarios dispuestos en un patrón desordenado, mientras que en el compuesto están en forma ordenada, simulando dientes. Los odontomas compuestos se encuentran con mayor frecuencia en el sector mandibular posterior sobre dientes impactados y pueden alcanzar varios centímetros de tamaño. Radiográficamente, estas lesiones se observan como masas radiopacas sólidas rodeadas de una delgada zona radiolúcida. Estas regiones son uniculares y están separadas del hueso normal por una corticalización bien definida. En casos excepcionales se produce la erupción espontánea de un odontoma de la cavidad oral, es decir, la exposición del tumor a través de la mucosa oral. Esta situación puede causar dolor, inflamación de los tejidos blandos o infección asociada con un exudado purulento. Reporte del caso. Paciente femenino de 22 años sin antecedentes mórbidos presenta una lesión en el cuerpo mandibular derecho. La paciente relata una masa en la región del cuerpo mandibular derecho de 6 meses de evolución, crecimiento progresivo y sin sintomatología asociada. Intraoralmente se observa una tumoración de color blanco amarillento, consistencia pétrea, forma irregular de 2 centímetros de diámetro mayor aproximado, localizada distal al primer molar mandibular derecho. Se solicitó una radiografía panorámica donde se observó una lesión radiopaca rodeada de un halo radiolúcido bien definido y el hallazgo del tercer molar inferior derecho desplazado a la región disto-inferior en el ángulo mandibular. Se observa la pieza 4.8, tercer molar inferior derecho en posición baja, desplazando el ángulo mandibular adyacente. Se observa una lesión radiopaca de densidad dentaria, forma irregular, extendiéndose desde la rama mandibular hasta la zona de la pieza 4.6. Un halo radiolúcido bien definido, uniforme, rodeado de lesión radiopaco y la corona del diente 4.8. Una biopsia de la lesión, una exéresis de la lesión y se determinó que era un odontoma complejo. La fibrosis es un trastorno óseo poco frecuente que consiste en el crecimiento del tejido fibroso. Este tejido irregular puede debilitar el hueso afectado y hacer que se deforme o fracture. Tiene un aspecto de vidrio arenado. Caso clínico de displasia fibrosa. Paciente femenina de 15 años de edad presenta volumen progresivo a nivel de la región frontal izquierda, acompañado de cefalea bifrontal opresiva,
que se guía con el suministro de analgésicos y evoluciona por crisis. Al examen físico se constató la presencia de una simetría facial, con aumento de volumen del hueso frontal izquierdo, que se extendía hacia la apófisis orbitaria y cigomática y techo orbitario. Presenta consistencia firme, dolorosa la palpación, que se desplazaba ligeramente hacia el globo ocular, sin alteración de la motilidad ocular ni de la agudeza visual. En las vistas antero-posterior y lateral de los rayos X simples se observó un área irregular, de densidad disminuida, rodeada por un margen denso e irregular. Il fibroma ameloblastico è un tumore odontogeno benigno, è misto. Può essere epiteliale e mesenchimale, di aspetto raro, che costituisce il 2% di tutti i tumori odontogeni. Le caratteristiche cliniche di questo tumore sono molto tipiche, evidenziando l'età media di presentazione che va tra i 12 e i 15 anni d'età, con un limite massimo di 40 anni. La sua posizione più frequente è la mascella inferiore, che va dall'80 al 90%, principalmente nell'area molare, sebbene possa anche verificarsi nella mascella superiore e non ha predilezione per il sesso. È associato alla ritenzione dentale, che provoca un'eruzione ritardata o un'alterazione della sequenza dentale di eruzione. L'80% si verifica nell'area del secondo molare permanente, primo molare permanente e il 75% è associato a un dente trattenuto. L'espansione ossea e mobilità dentale sono segni frequenti. Le piccole lesioni sono asintomatiche e i tumori di grandi dimensioni sono associati a una infiammazione. Radiograficamente, queste lesioni sono generalmente ben definite, trasparente, con un alone sclerosante più radiopaco, possono essere uniloculare o multiloculare e associati con la corona di denti impattati, fino al 75% dei casi. Possono imitare una ciste dentigera o non essere associati alla corona di un dente impactato. Le piccole lesioni sono di solito essere uniloculare e i margini radiografici sono osservati sclerotici e tendono ad essere ben definiti. Le lesioni possono crescere considerevolmente e raggiungere una dimensione che colpisce il corpo e il ramo ascendente della mascella. A causa dell'età dell'apparenza, la massa è spesso esposta ai denti in via di sviluppo. Può riassorbire anche le radici e spostare il canale alveolare inferiore. Gli odontomi. Gli odontomi sono un gruppo di tumori odontogeni benigni composti da tessuto dentale più epitelio odontogeno e tessuto mesenchimale. Sono definiti come amartomi e sono i tumori odontogeni più diffusi. Sono più diffusi durante la prima e la seconda decada di vita e non presentano una predilezione per il sesso. Raramente scoppiano e possono eventualmente generare espansione ossea. Esistono due sottotipi e sono gli odontomi composti, i quali sono caratterizzati dal normale tessuto dentale, alterati nella sua conformazione e dimensione, dando origine così ai denticoli. E gli odontomi complessi, i quali sono caratterizzati da tessuto dentale ben formato, ma circondati da un tessuto disorganizzato, tra i quali gli odontomi composti sono più frequenti. Gli odontomi composti si trovano preferibilmente nell'area del mascellare anteriore, che va dal 60 al 65%, nell'area degli incisivi e dei canini. Generalmente la sua diagnosi è dovuta a reperti radiografici, in quanto sono tumori asintomatici
I segni più frequenti sono un'eruzione ritardata dei denti e la persistenza di denti temporanei. Gli odontomi composti sono presentati radiograficamente come masse radiopache con margini irregolari che adottano una configurazione a denti, i cosiddetti denticulus, con un bordo periferico radiotrasparente e in presenza di odontomi multiplici si possono sospettare un'associazione con la sindrome di Gardner. Granuloma central de células gigantes. Es una lesión destructiva intraósea de la parte anterior de la mandíbula y maxilar superior que en caso de gran tamaño expande las láminas corticales causando desplazamiento dentario y reabsorción de la raíz, constituida por células gigantes multinucleadas. Características clínicas. Se encuentran pacientes entre los 10 y 30 años con un 65% de los casos en mujeres. Las lesiones se presentan en la parte anterior de la mandíbula en un 75% y frecuentemente atraviesan la línea media. La lesión puede producir un aumento de tamaño del hueso y puede atravesar el cortical, manifestándose como una tumefacción gingival y la parte superficial aparece encapsulada. La radiografía se muestra como una lesión uni o multilocular radiolúcida y tiene una zona de destrucción ósea en contornos lisos o lobulados. Consiste en una radiosilez con una línea de demarcación indistinta con el hueso normal adyacente y tiene una expansión bucal o lingual que suele observarse en las radiografías oclusales, las cuales presentan a menudo una ausencia completa de hueso cortical. Comúnmente se observa desplazamiento de dientes asociados y reabsorción de las raíces del diente. Caso clínico. Paciente femenina de 33 años, raza negra, se presenta a la consulta en junio de 2003 con una aparente hinchazón cerca de la nariz. La paciente no relató ningún tipo de enfermedad sistémica. En el examen clínico se observó un aumento volumétrico en la región vestibular maxilar del lado diestro del paciente, limitando la lesión, el proceso nasal, el reborde alveolar del maxilar y la pared anterior del seno maxilar. A través del examen radiográfico panorámico de la cara, se observó fragmentos radiopacos difusos situados en la región anteromedial del maxilar, envolviendo la pieza dentaria 1-3. La lesión presentaba varios grados de radiopacidad, teniendo en cuenta una íntima relación con la imagen de motas de algodón o multilocular con dislocamiento de piezas dentarias. Quiste óseo aneurismático. Es una lesión localizada generalmente en la parte posterior de la mandíbula y el maxilar. Es una variación del granuloma central de células gigantes y está asociada a lesiones extraóseas y otros fenómenos secundarios que ocurren en los huesos. Características clínicas. Se presentan en primeras décadas de la vida con incidencia entre los 10 y 19 años, con más frecuencia en las mujeres, y la mayoría aparecen en la parte posterior de la mandíbula y a menudo se extienden a la rama. Las raras lesiones que aparecen en el maxilar también están confinadas al área molar. Las lesiones son tumefacciones difusas, firmes que producen deformidad de la cara y maloclusión. El quiste óseo aneurismático crece con rapidez y puede perforar la cortical. En la radiografía se presenta con una transparencia expansiva, oval o fusiforme en la cual la cortical está adelgazada o erosionada. A menudo los dientes están desplazados y las raíces absorbidas. Las lesiones suelen ser uniloculares y algunas muestran trabeculación tenue. Con frecuencia
Está cruzada por trabéculas óseas delgadas que le dan un aspecto multilateral o en pompas de jabón. Y no hay reacción periostal. Caso clínico. Se presentó un caso de una paciente femenina de 17 años de edad que presentaba dolor y aumento de volumen en la mandíbula. Informó que alrededor de un año atrás había empezado a sentir malestar en la región y que hace 6 meses percibió la tumefacción junto al ángulo mandibular derecho que crecía progresivamente. Se le realizó un examen clínico extrabucal donde se observó un aumento de volumen en la región del ángulo mandibular derecho, de consistencia dura y dolorosa a la palpación. En el examen intrabucal se observó borramiento del fondo del surco vestibular inferior derecho próximo a la región de molares inferiores y área retromolar, provocado por expansión de la tabla cortical vestibular. En el examen radiográfico se reveló un área radiolúcida multilocular como pompas de jabón junto a la basilar de la mandíbula, en la región del ángulo izquierdo con una medida cerca de 4 centímetros en su mayor diámetro. Las corticales se presentaban preservadas pero expandidas en el sentido linguovestibular. Tumor odontogénico epitelial calcificante. Características clínicas. Tiene varias características clínicas semejantes al ameloblastoma, pero son menos agresivas y tiene crecimiento más lento. La edad promedio es de 40 años, aunque pueden presentarse a cualquier edad. El género femenino o masculino. Localización: el 70% ocurre en la mandíbula y con predilección en el área de premolar, molar y rama. Es de consistencia dura y no dolorosa a la palpación. Características radiográficas. La densidad puede ser completamente radiolúcido o tener focos radiopacos en su interior, de límites definidos y a veces mal definidos. Presenta bordes corticalizados. Localización: el 70% ocurre en la mandíbula y con predilección en el área de premolar, molar y rama. Puede extenderse hacia la rama mandibular. Mixta, límites definidos, parcialmente corticalizados. Forma ovalada, festoneada o irregular. Configuración interna. Muchos patrones han sido descritos, sin embargo, en lesiones pequeñas suelen ser uniloculares y completamente radiolúcidas. En lesiones grandes suelen ser multiloculares y de densidad mixta. El TOEC generalmente se asocia a dientes impactados o incluidos, primera o segunda molar inferior. Al igual que los ameloblastomas, producen desplazamiento y reabsorción radicular, y si se presenta en niños, tiende a retener los dientes. Producen desplazamiento de tablas óseas, vestibular y lingual, conducto dentario inferior, basal mandibular, etc. Motas o focos radiopacos. Consiste en pequeñas áreas calcificadas, forma redondeada u ovalada, contorno irregular o liso. Cantidad de focos radiopacos es variable, pero su distribución es cercana a la corona del diente incluido. Ocasionalmente toman el aspecto de nieve arrastrada. El paciente es un varón de 38 años que acudió por tumoración mandibular de 1 año de evolución clínico. Como antecedentes patológicos destaca el ser exadicto a drogas por vía parenteral, ser VHC positivo y VIH positivo, en tratamiento con antirretrovirales. A la exploración se aprecia una tumoración mandibular derecha de aproximadamente 5 centímetros de tamaño, fija y de consistencia dura, manteniéndose la integridad de la mucosa oral. En la ortopantomografía aparecía una lesión mixta con calcificaciones en su interior que afectaba la hemimandíbula derecha. En la tomografía se observaba una lesión mixta expansiva en cuerpo de mandíbula derecha que excluía las corticales de 3,3 centímetros. El paciente fue sometido a una hemimandibulectomía derecha con reconstrucción microquirúrgica con peroné. Tumor odontogénico adenomatoide. Es una neoplasia de tipo benigno amartomatosa de origen odontogénico.
Se presenta en pacientes jóvenes, siendo el género femenino y la región maxilar los más afectados. Tiene un crecimiento lento, asintomático. Se relaciona con órganos dentarios no erupcionados, principalmente el canino. Clínicamente se clasifica como folicular, extrafolicular y periférico. El tratamiento para esta lesión es la enucleación y curetaje de la zona afectada sin observarse recidiva. Características clínicas. El tumor odontogénico adenomatoide se presenta como un aumento de volumen de crecimiento lento, progresivo, asintomático, en zonas edéntulas relacionadas a un órgano dentario no erupcionado, en este caso el canino, y en la región gingival del maxilar o la mandíbula en pacientes de 8 a 19 años. Características radiográficas. En los casos asociados a dientes retenidos, la lesión usualmente se presenta como una lesión radiolúcida bien definida en situación pericoronal. De manera similar a la imagen se produce el quiste dentígero y en ocasiones se observa finas áreas radioopacas dispersas dentro de la lesión, las cuales indican la presencia de tejido mineralizado. La lesión puede ocasionar divergencia en las raíces dentales. Caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 15 años de edad que se presenta a la consulta con un aumento de volumen en la región canina superior izquierda de hace 3 meses de evolución, cursando asintomático. La tumefacción es visible tanto extraoral como intraoralmente. Se observa áreas de melanosis asociadas al color de piel del paciente no relacionadas con la patología. A la exploración física se encontró con buena coloración de tegumentos, mucosa oral bien hidratada, con cambios de color en la zona de la lesión. Presentaba narinas permeables. A la palpación se aprecia área firme y no se presenta dolor. Los órganos dentarios próximos a la tumefacción no presentan alteraciones periodontales, ni movilidad o ninguna otra alteración. El resto de las estructuras bucales como los dientes, mucosa bucal, así como el periodonto sin ninguna alteración. Radiografía panorámica. Se observó lesión radiolúcida bien definida y limitada alrededor de la corona del canino superior izquierdo retenido. Con estos hallazgos se consideraron dos posibilidades de diagnóstico: quiste dentígero y TOA. El resultado histopatológico reportó la presencia de una lesión constituida por una cápsula de tejido fibroconectivo laxo con zonas de aspecto levemente mixoide, con fibroblastos fusiformes y triangulares, en el que se identifican dispersas El ameloblastoma es un tumor benigno de la cavidad oral muy poco frecuente, descrito en 1827 por Cusack. El tumor se origina en el epitelio odontogénico o la parte exterior de los dientes en desarrollo. Aparece con mucha más frecuencia en la mandíbula que en el maxilar superior. Tiende a aumentar de tamaño lentamente, causando anormalidades severas de la cara y mandíbula, por lo que se considera un tumor benigno localmente agresivo. Raramente produce metástasis que se extienden a otras partes del cuerpo. Debido a que la proliferación anormal de las células fácilmente infiltra y destruye los tejidos óseos circundantes, se requiere una incisión quirúrgica amplia para tratar la enfermedad. Crecimiento lento y expansivo. Deformidad facial. Asintomático. Desplazamiento dentario. Histológicamente benigno, localmente agresivo. El ameloblastoma se observa como un área radiolúcida, pudiendo presentar 3 patrones diferentes. El más frecuente es el multilocular, con varios quistes agrupados y separados por tabiques de refuerzo óseo en pompas de jabón. Otras veces la imagen con que nos encontramos es en panal de abejas, siendo esta la segunda en frecuencia. Una tercera imagen radiológica, y muy importante desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, es la forma unilocular.
Tumor odontogénico escamoso. El tumor odontogénico escamoso, TOE, es una neoplasia benigna rara que se origina probablemente de los restos epiteliales de malaces en el ligamento periodontal. La lesión generalmente es asintomática y puede estar asociada a movilidad y sensibilidad a la percusión y palpación de los dientes asociados. Afecta por igual ambos maxilares. Radiográficamente, se presenta como una área radiolúcida unilocular, triangular o semicircular asociada a las raíces de los dientes afectados. El TOE es una lesión benigna que afecta el proceso alveolar y se asocia a las raíces de los dientes erupcionados, que puede ser localmente invasiva y extenderse entre las estructuras vecinas, como los senos maxilares, paladar, fosas nasales y los carrillos. Tiene una leve predilección por el sexo masculino, sin distinción por raza, afectando individuos entre los 8 y 74 años, con una edad promedio de 38 años. Se localiza con frecuencia similar en ambos maxilares. Las lesiones en la maxila tienen predilección por la región anterior y estas se comportan más agresivamente que las lesiones mandibulares. La lesión aparece en general como una radiolucencia triangular o semicircular en el hueso alveolar, con la porción más estrecha orientada en dirección a la cresta alveolar, semejándose algunas veces con un defecto periodontal. Puede presentarse como una lesión unilocular o multilocular, con bordes difusos o márgenes definidas radiopacas, asociándose a las raíces de los dientes afectados, pudiendo causar desplazamiento y reabsorción radicular externa. También se asocia a dientes incluidos. Las características histológicas del tumor en la microscopia óptica deben servir para distinguirlo de lesiones con apariencia similar, principalmente del ameloblastoma acantomatoso, del cual se diferencia por la ausencia de células cilíndricas con polarización invertida en la periferia de las islas epiteliales, ausencia de células semejantes al retículo estrellado y la presencia de calcificaciones dentro de las islas epiteliales del TOE.